Buenos días a todos los presentes. A continuación se realizará una presentación sobre la temática de la psicoterapia transpersonal desde el enfoque del psicólogo Ken Wilber. Los integrantes de esta presentación son Nicolás Araya, Ronald Campos, Amy Godoy, Bastián Mellado, Tamar Morales y Tomás Zúñiga. La psicología transpersonal se originó a finales de los años 60. Está como producto de un grupo de psicólogos tales como Abraham Maslow, Carl Jung, Miles Beach, Richard Bach, entre otros, quienes consideraron que era de suma necesidad desarrollar e investigar una nueva rama de la psicología que considerara las experiencias y fenómenos de la conciencia en conjunto para ser estudiadas. Por otro lado, en 1969, uno de los psicólogos originarios de la nueva rama psicológica propuso el término transpersonal para ella, quien consideraba la cuarta fuerza luego del conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. Esta nueva psicología se caracteriza principalmente por ser la única escuela de la psicología que estudia el aspecto trascendente del ser humano, considerando los estados de la conciencia y la propia identidad. Más en específico, el término transpersonal, como tal, hace alusión a descubrir visiones y experiencias del mundo que van más allá de lo personal, es decir, a todo lo espiritual. Años después, investigadores y terapeutas fueron desarrollando sus propios y principales conceptos de la conciencia, dando como ejemplo el destacado psicólogo Ken Wilber, quien desarrolló la evolución del modelo del espectro de la conciencia, así como también la estratificación de esta. Lo explica como un proceso de desarrollo interior de la persona que da lugar a la conciencia transpersonal o conciencia de unidad, como Wilber la llama, siendo esta un estado que permite al ser humano estar en conexión con su entorno y formar una unidad con él. Es con esto que Wilber jerarquiza la conciencia en tres estados: el preegoico o prepersonal, el egoico o personal y transegoico o transpersonal. En cuanto al proceso de terapia transpersonal, más allá de la persona, desprendida de esta rama de la psicología, tiene como objetivo buscar patrones mentales causantes del malestar personal y psicológico, permitiendo así conectar con la propia identidad esencial de la persona, ya que ésta está diseñada para llegar a lo más profundo de su ser. El terapeuta o acompañante, ya que así es denominado en esta psicoterapia, juega un rol fundamental, guiando a la persona mediante herramientas útiles a satisfacer sus propias necesidades mentales, espirituales y emocionales. Esta terapia posee varias fases o etapas, donde la finalidad principal es ayudar al individuo a superar el sufrimiento que padece y, sobre todo, guiarle hasta el equilibrio emocional interior. La primera etapa vendría a ser trabajar el ego, identificando los patrones mentales que producen el sufrimiento. La segunda etapa sería la relativización y reprogramación, siendo la persona capaz de crear nuevos patrones mentales saludables. Y la última etapa es el camino a la esencia, donde se alcanza el nivel transpersonal, reconociendo las experiencias como causas de aprendizaje y de un despertar de conciencia. Uno de los grandes aportes de Ken Wilber a la psicología transpersonal es el modelo descriptivo de los estadios por los que evoluciona la conciencia, conocido por el nombre del espectro de la conciencia. Wilber nos dice que la elección de la palabra espectro no es al azar y que surgió con la intención de hacer una analogía a los descubrimientos que ha realizado la ciencia moderna respecto a la luz y a la radiación. Wilber aclara que la conciencia representa un proceso jerárquico de estados, en donde cada uno de ellos es parte de un estado superior y más amplio que lo engloba. Se apoyó en descubrimientos de la física moderna para identificar el conjunto de principios que rigen la conciencia, y que serían 8. El primero diría que todo nivel de conciencia es al mismo tiempo un todo, y también una parte de otro todo. El segundo, que cada nivel de conciencia tiene 4 tendencias o impulsos, como serían conservar su individualidad, adaptarse a la totalidad de la que forma parte, ascender a un nivel superior, que sería una trascendencia, y descender a un nivel inferior, que sería una disolución. El tercero diría que los niveles de conciencia emergen de un proceso trascendente, donde uno va más allá de donde se encontraban anteriormente. El cuarto, que la evolución de la conciencia es un proceso jerarquizado de inclusión creciente, como por ejemplo pasa con las partículas que son átomos, de las células al organismo, de las letras a las palabras y de las frases a los párrafos. El 5, que cada nivel de conciencia trasciende e incluye a sus predecesores. Los tejidos corporales, por ejemplo, incluirían a las células, pero trascienden en sus funciones, son algo más que la suma de sus elementos compositivos. Las frases contienen palabras,
pero no viceversa. El sexto, que el estancamiento en un estado de conciencia cierra la puerta a estadios superiores, pero sigue funcionando sin ello. Como los átomos pueden existir sin las moléculas, pero las moléculas no pueden existir sin los átomos. El séptimo, que la evolución produce más profundidad y menos amplitud. Existen menos organismos que células, menos células que moléculas y menos moléculas que átomos. Y el octavo y último, la evolución se autosupera en dirección hacia una complejidad y profundidad creciente, una diferenciación e integración creciente y una organización, estructuración creciente. Wilber describe ciertos estadios de la conciencia que operarían en dos niveles, como sería el prepersonal y el personal. Es importante destacar que estos no son como una escalera, no siguen una secuencia lineal. Podemos bajar o subir de estos espectros. En primera instancia tenemos el nivel prepersonal. Este nivel de conciencia representa la conquista de un yo individual e incluye tres estadios base. El primero sería un yo corporal o un yo físico, que corresponde a la dimensión corporal de la persona, pero donde no hay una conciencia de un yo. No hay una distinción entre el interior y lo que está afuera. No hay una sensación de identidad definida tampoco, como los bebés que presentan un estado de conciencia visceral. Después tendríamos un estadio del yo emocional, que es un estadio de conciencia que corresponde a la construcción de emociones básicas, que después se canalizan hacia los estados superiores. También es el momento en el que aparece el principio de la búsqueda del placer, la evitación del sufrimiento y el instinto de supervivencia. Y por último, tendríamos el estadio del yo mental. Este nivel de conciencia se relaciona con la aparición de un yo independiente, identificado como el ego, apoyado en el desarrollo del lenguaje y símbolos. El lenguaje le introduce noción del tiempo a la persona, que sería lineal, pasado, presente y futuro. En el sistema del yo ya existe una diferenciación con el cuerpo. Ahora nos iremos a un nivel personal. Este nivel abarca estados de conciencia de una mente individual en sociedad e incluye dos estadios. El primero sería el yo social, que es un estado de conciencia donde se asocia con la empatía y surge de la interacción del yo mental entre diferentes personas. Sería aquí donde se activarían los roles sociales, los que tenemos todos, ¿no es cierto?, como rol familiar, grupal, laboral, etc. Y también se crean conductas de modelado hacia formas aceptables y significativas para la sociedad a la que pertenece, asimilando de alguna forma la cultura, la moralidad, la comunicación y todo lo que establece la sociedad como que está bien. Estaría también otro estadio de la conciencia acá, que sería el yo centauro, que supera el egocentrismo, ya que se puede dar la metacognición, es decir, acá se piensa sobre el propio pensamiento, dándose cuenta de que existen diversas realidades y creencias alternativas a las propias que funcionan y coexisten en el mundo. En el nivel transpersonal, en este punto, Wilber se apoya en las enseñanzas de las tradiciones místicas orientales y occidentales para poder describir los nuevos estados de conciencia, y él engloba cuatro estadios. Está el yo psíquico, que en este estadio corresponde a un estado de conciencia en el que se desarrolla la intuición, siendo capaz de sintetizar y establecer conexiones y redes de relaciones sobre muchos aspectos de la realidad e integrar conocimiento, lo que las tradiciones occidentales denominan ojo del conocimiento. Es decir, que la persona se desvincula de su mente y sus contenidos y puede contemplar desde afuera con la misma imparcialidad. Wilber menciona que en esta etapa de la conciencia aparece el dilema de si debo continuar con la vida cotidiana o me retiro y llevo una vida de meditación y contemplación. Luego tenemos el yo sutil, que en este estado de conciencia se termina de trascender la mente ordinaria y desaparece la dualidad del testigo, que es decir, el observador y el observado se hace uno, solo uno, y todo es conciencia de observador. Y se vivencia estados espléndidos de amor, gratitud, compasión. Está el yo casual, que cuando se profundiza sobre la pregunta ¿quién soy? A través de la experiencia de un yo observador o testigo, se descubre que el yo no puede ser ni los pensamientos, ni el cuerpo, ni los deseos, ni los sentimientos. Todas esas cosas no son el que ve, son meramente objetos internos que cambian,
nubes que atraviesan el cielo y por tanto ninguno puede ser el yo real. El yo observador no es nada que podamos ver, pero tampoco no es nada que nos aferremos porque simplemente es una amplia libertad. Entonces se comprende que ese yo observador no ha entrado nunca a la corriente de la vida, del espacio, del nacimiento, de la muerte, porque todas estas cosas son experiencias, objetos que aparecen y terminan desvaneciéndose. El yo observador no es aquello, por lo que en esta etapa la persona ya no experimenta la parte divina de su interior, aquella parte se funde con la divinidad y poco a poco entra en un estado de resplandor e informidad. Por último tenemos el yo espíritu. Este estadio corresponde a un yo no dual que se produce de una desidentificación del yo observador. Ya no hay nadie observando el paisaje, solo hay paisaje. Las personas siguen siendo personas y las montañas siguen siendo montañas, pero tales como las montañas y como las personas son dos facetas de la misma experiencia. Aquí la única realidad presente en este momento es la experiencia. Si cada nivel trasciende e incluye predecesores, el espíritu lo trasciende todo, por lo que incluye a todo, está totalmente presente en cada nivel de conciencia, pero no de una conciencia concreta. En este estado, el ser está en todas partes, en cada lugar, en cada persona, en cada objeto, por lo que la persona ya no necesita buscarlo a través de la meditación. A grandes rasgos, este nivel transpersonal busca alcanzar por medio del desarrollo espiritual una trascendencia en la identificación con el cuerpo y la mente para alcanzar un nivel de conciencia mayor. También una forma de entender este espectro de conciencia es a partir del capítulo de Wilber en 1982 sobre la psicología perenne, el espectro de la conciencia, en el libro Más allá del ego. Él menciona que la filosofía perenne es una doctrina universal referente a la naturaleza del hombre y de la realidad que se oculta en el corazón mismo de toda tradición metafísica importante. Por lo que para Wilber la personalidad humana es una manifestación o son expresiones en múltiples niveles de una misma conciencia o de una sola conciencia. Y menciona que dentro de estos numerosos niveles de conciencia, él elige 5 principales para estudiarlos y relacionarlos con la psicología perenne. Y esto es a lo que él llama el espectro de conciencia. Como se aprecia en la diapositiva, en la imagen del espectro de la conciencia, se puede apreciar los 5 niveles que identifica Wilber: el de la mente, el existencial, el ego, la sombra y las bandas. Él define como el nivel de la mente desde la intuición central de la psicología perenne, que es la conciencia más íntima del hombre. Él define como el nivel de la mente desde la intuición central de la psicología perenne, que es la conciencia más íntima del hombre, es idéntica a la realidad absoluta y fundamental del universo. En este nivel el hombre se identifica con el universo, el todo, o más bien él es todo, como menciona Wilber. De acuerdo a la psicología perenne, este nivel no es un estado anormal de la conciencia, ni siquiera un estado alterado de la conciencia, sino más bien es el único estado real de la conciencia, ya que todo lo otro son esencialmente ilusiones para Wilber. Están las bandas transpersonales, que estas bandas representan la zona del espectro supraindividual donde el hombre no es consciente de su identidad con el todo. Son las bandas donde generalmente se dan los arqueotipos. A nivel existencial, el hombre se identifica con la totalidad de su organismo psicofísico, tal como existe en el espacio, en el tiempo. En este nivel se empieza a desarrollar por primera vez los procesos de pensamiento racionales del hombre y la voluntad personal. Tenemos el nivel del ego. El hombre no se siente directamente identificado con su organismo psicosomático. En cambio, se representa con una imagen, con una representación mental más o menos precisa a su organismo total. Que básicamente es decir que se identifica con su ego, con su imagen de sí mismo. Por último, tenemos el nivel de la sombra. Aquí, todos los aspectos rechazados pasan a ser parte de esta.
Todas las cosas que no son deseadas de sí mismo se proyectan en la sombra. Una de las competencias con las que debe contar un psicólogo transpersonal son las habilidades comunicativas. Dentro de estas se encuentra la escucha activa, el lenguaje emocional, entre otros. Esto es muy importante dentro de la psicología transpersonal, ya que se necesita una comunicación fluida. Esto para crear una relación de confianza entre el terapeuta y el cliente, logrando así una comprensión de los problemas internos y de esta manera brindar un apoyo sin lograr interferir. Por ejemplo, Ken Wilber, para entender el mundo interno de los clientes, tenía que establecer una comunicación. De esta manera se lograba observar un olón desde dentro del ser. Un olón corresponde a una totalidad y a la vez una parte. Por ejemplo, una persona individual correspondería a un todo, pero una persona dentro de una comunidad correspondería a una parte de. Esto es lo que se llamaría el cuadrante de la subjetividad. Otra de las competencias profesionales con las que cuenta un psicólogo transpersonal, o debería contar, es la empatía. Esta se entiende como el entendimiento de la conciencia del otro. Para esto, el terapeuta debe convertirse en un igual y por lo tanto lograr juntos al cliente el despertar de la conciencia. Por ejemplo, el terapeuta debe ser empático con el cliente, entender que está en un proceso y no juzgarlo bajo ningún aspecto, respetar sus tiempos y espacios. Si el cliente quiere ocupar el espacio terapéutico para descansar, el terapeuta debe entender que la consulta es un refugio para él y no debe irrumpir. La capacidad de abstracción, análisis y síntesis es otra de las competencias profesionales en las cuales debería desarrollarse un psicólogo transpersonal, ya que en esta escuela se trabaja en base a experiencias que trascienden más allá de las personas. Por lo tanto, se necesita un psicólogo que esté capacitado para lograr un adecuado análisis y síntesis, con el objetivo de conocer más profundamente las realidades en las que se encuentran las personas, a la vez de simplificar sus descripciones, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya poseen. Un ejemplo de esto es en la tercera etapa de la terapia, donde los clientes, a través de sus propias experiencias, lograrían aprender de sus errores y así construir nuevos conocimientos a través de la conciencia. Por último, cabe mencionar que el terapeuta no debe considerarse como un experto, sino como un guía en la psicoterapia, por lo que es un facilitador que debe tener la capacidad para ayudar al cliente en el descubrimiento de su propia verdad y proceso, tratando de no interrumpir con sus propias creencias. Un ejemplo de esto es durante la terapia, donde la única realidad de la experiencia del terapeuta es la capacidad de reflejar la propia verdad del cliente de nuevo hacia él. Esto con la menor interferencia que sea posible. Nos despedimos cordialmente de todos los presentes. A continuación, nuestra bibliografía. Muchas gracias por escucharnos.